Querido Padre Dios, te doy gracias en esta tarde que me permite, Señor, efectuar, Padre Celestial, y predicar o enseñar tu palabra. Gracias por el privilegio, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias por todas tus misericordias, Señor, que tienes para con nosotros, tus hijos, que siempre impartes, Señor, de tu poder y de tu gloria a través de tu verdad. Permítenos, Señor, recibir esa palabra de verdad y que haga vida en nuestras vidas, porque la verdad trae vida, Señor. La verdad trae convicción. La verdad trae, Señor, de los cielos sabiduría. Y que esta verdad, Señor, nos pueda ayudar y nos pueda abrazar en esta hermosa tarde, mi Dios. Este día, mi Dios, aquí se celebra el Día de las Madres. Padre, yo sé que tú has honrado a la mujer. La has honrado con los hijos, precioso Rey. Hoy te pido, mi Dios, que tú derrames de ese bálsamo de sabiduría sobre la cabeza de cada una de las madres, Señor. Aún de las madres solteras, aquellas madres que han tenido que levantarse solas, Señor, para poder dar el pan de cada día a sus hijos. Tú has proveído, y lo hermoso es que tú, Padre, pasas a formar parte de nuestras vidas cuando estamos solas. Señor, eres tú el que provee, eres tú el que te exalta, Señor, en nuestras vidas. Así ayuda, Señor, a aquellas mujeres, Señor, solteras, madres casadas, madres divorciadas, madres, Padre Celestial, quizás el esposo ha muerto, Señor de los cielos. A esas viudas, precioso Rey, tú las llenes de sabiduría para que puedan guiar su descendencia a mejores victorias, Señor, en ti. Que puedan ser sabias para poder enseñar, Señor, y que esa enseñanza permanezca, Señor, en esos nietos, bisnietos, tataranietos e hijos, precioso Rey. Gracias, mi Señor, te alabo y te glorifico porque tú tienes una palabra específica para nosotros, Señor. Así que seas tú glorificado en todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga, me las guarde, me los guarde. Amén. Dios ha dado un mandamiento y no es opcional, sino que es un mandato del Señor que nosotros podamos honrar a nuestros padres. Cuando Él se dirige en el Antiguo Testamento al mandamiento, a los mandamientos, Él especifica: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Es uno de los mandamientos hacia el prójimo, honrar a nuestros padres. No nos está diciendo, Vilma, es una opción que honres a tu padre, que honres a tu madre, sino que dice que es un mandato. Yo ya prediqué sobre eso la otra vez, pero hoy quiero que vayamos allí a Proverbios capítulo 6 y su versículo 20. Yo sé que aquí el rey Salomón especifica, habla del joven, habla de todo, porque son proverbios, son enseñanzas para nuestra vida. Y dice aquí en el 6:20, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas. Te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Está hablando del padre y de la madre, pero sé que hoy se celebra aquí en este país el Día de las Madres. El 10 se celebró en nuestros países, pero lo hermoso es que Dios siempre habla al corazón de cada uno de nosotros, y habla de un mandamiento y habla de una enseñanza. Pero ¿cómo tú, mujer, puedes enseñar a tus hijos si tú no has pedido sabiduría de lo alto? La sabiduría viene a través de la verdad, a través de escudriñar la palabra. Cada día que tú abres la palabra de Dios, esto también va para los varones, porque habla de los varones, que los varones dan un mandato a sus hijos y las mamás enseñan a sus hijos. O sea que el cuidado de los hijos depende de los dos, de la sabiduría que tenga el padre para poner el mandamiento
y la sabiduría que tenga la mamá para poder instruir a sus hijos por el camino de la verdad. Quizás tú no conociste al Señor antes, pero ahora que lo conoces, el Señor te habla y te dice que tú tienes que tener una relación de comunión, de intimidad con su verdad y con Él mismo. Y usted me va a decir cómo. Cuando yo empiezo a estudiar la palabra guiada por el Espíritu Santo es la lámpara que alumbra mi ser, que alumbra mi corazón y que empieza a iluminar todo mi ser y empieza a mostrar lo que hay dentro de mi ser para que yo pueda empezar a enseñar conforme a su palabra. Muchos nos basamos en lo que escuchamos de los demás, pero no somos veraces porque no vamos y escudriñamos la palabra, no buscamos por nosotros mismos las instrucciones de Dios, sino que dejamos que ser instruidos, y dice la palabra de Dios que en este tiempo vendrán falsos maestros. Entonces nosotros tenemos que estar alertas como madres para poder dar una guianza a nuestros hijos. Quizás tu madre o quizás tu padre no pudiste ser el padre ejemplar o la madre ejemplar, pero hoy Dios te dice que nunca es demasiado tarde, porque el que viene y acomoda el corazón de nuestra descendencia es Él. Dice allí en Deuteronomio, nos habla mucho en su capítulo 7 de que nosotros, si amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, dice que bendeciremos a nuestros millares y millares, no hasta la tercera y cuarta generación, sino que serán benditas nuestras generaciones hasta 1000 generaciones. Pero Dios te expone que tú tienes que amarlo a Él y guardar su mandamiento. Sus mandamientos es: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero entre el prójimo se encuentran tus padres. Entonces dice aquí: guarda, oh hijo mío, el mandamiento de tu padre. Pero si el padre no ha sido ejemplar, ¿qué mandamiento le puede dar a su hijo? Y luego dice: y no dejes la enseñanza de tu madre. Le está hablando al hijo. ¿Qué enseñanza tu madre le has dado a tu hijo? ¿Qué ejemplo tú le has dado a tu hijo? No son las muchas palabras que tú puedas hablar. No es lo mucho que tú digas, sino que son tus actos los que cambian la vida de nuestros hijos. Pero ¿cómo yo puedo actuar si no escudriño la palabra? Si no entiendo lo que Dios me manda a mí hacer. Porque dice la palabra de Dios que nosotros debemos de instruir a nuestros hijos y no exasperarlos. Y muchas veces nosotros los hemos exasperado en la manera que hablamos con ellos. Muchas veces les quitamos privilegios que se relacionan con Dios. ¿Por qué? Porque no hay sabiduría. Castigamos a nuestros hijos quitándole aquello que los está llevando por el camino de la vida. ¿Y por qué? Porque no hay sabiduría, porque sabemos que ellos en ese momento están entusiasmados con esas cosas, quizás con un instrumento, quizás al cantar en la iglesia, yo no sé, pero nosotros miramos que eso ellos les está gustando y como no nos obedecen, actuamos insensatamente y lo que hacemos es decir: si tú no te portas bien, ya no vas a ir a tal parte, ya no vas a ir a la práctica. Entonces nosotros no estamos siendo sabios, porque las cosas de Dios jamás debemos nosotros de dejar de instruir a nuestros hijos. Entonces la palabra de Dios dice: no exasperéis a vuestros hijos. Y vamos a ir a Efesios capítulo 6 y dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Yo sé que a veces o anteriormente nosotros cómo tratamos a nuestros hijos, quizás ahora hay resentimiento, amargura, pero tampoco al hijo se le da lugar a que juzgue a su padre, sino que dice Dios: no te estoy diciendo cómo sea tu padre, sino que hónralo nada más.
Pero sí, en verdad, cuando nosotros leemos la palabra, entonces empezamos a notar cuáles han sido nuestras fallas, porque la palabra es lámpara para nosotros, luz a nuestros ojos, y nos hace ver como padres en qué dirección hemos llevado a nuestros hijos. Y dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y luego dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando tú buscas la sabiduría de Dios, padre y madre, tú vas a disciplinar a tus hijos. Pero ¿cómo los vas a disciplinar? No golpeándolos, no hiriéndolos con palabras, no tomando. Muchas veces en el pasado nuestros padres tomaban cualquier cosa para golpearnos. El Señor no habla de esa disciplina. El Señor habla: disciplínalo con la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ponle disciplina a tu hijo y amonéstalo. ¿Debido a qué dice? Amonéstalo en el Señor. ¿Cómo puedes tú disciplinar a tu hijo y amonestar a tu hijo si no conoces la verdad? Dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Entonces nosotros necesitamos también ser enseñados como madres, porque ¿quién enseña? ¿Quién instruye al hijo? El padre da el mandato, pero el padre es ejemplo también. Tiene que ser ejemplo para su hijo. Pero nosotros, ¿cómo le vamos a enseñar? Con nuestras acciones. Si nosotros hablamos malas palabras, los insultamos con malas palabras, ¿qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos cuando la palabra dice que cada uno dará cuentas a Dios de vuestras palabras, de las palabras ociosas que nosotros hablemos? En aquel día, usted y yo vamos a dar cuentas con Dios. Y si nosotros, pero ¿cómo vamos a saber esto si no leemos la palabra? Ahí mismo en la palabra dice, en Efesios, que nosotros, en Colosenses, que debemos de quitar las malas palabras de nuestra boca. Entonces, ¿cuál es la manera de instruir a nuestros hijos? Con nuestros hechos, con nuestras palabras de amor, con la palabra de Dios, pero no como para quitar cabezas, para quitar orejas, sino que con sabiduría. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 29 y versículo 27, dice: la luz del Señor penetra el espíritu del humano y pone al descubierto cada intención oculta. O sea que cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, por medio del Espíritu Santo, esa luz penetra a nuestro espíritu, y ese espíritu va a iluminar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que dice Efesios que debemos de guardar irreprensiblemente. En Tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 5, dice que nosotros, que Dios nos guarde, dice que, y estáis completos, sean que santificados en Dios, y para que estéis completos, y vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean irreprensibles. O sea que cuando tú lees la palabra, tú vas a entender qué es lo que Dios quiere de ti para que tú seas el espejo para los demás. Entonces, cuando el Espíritu entra a mi corazón, quita las tinieblas y me hace ver con los ojos espirituales, y me hace ver lo que en mí fallaba, y cómo yo fui como madre, o cómo soy como madre, y ahora cómo soy como abuela. ¿Qué instrucciones? Recuerden de la mamá de Timoteo, de su abuela Loida. La abuela daba buen ejemplo, la madre daba buen ejemplo, porque el apóstol Pablo le decía a Timoteo: lo que aprendiste de tu madre y de tu abuela. Las dos habían instruido a Timoteo
¿Y será que hoy nuestros hijos van a decir lo mismo que dijo Timoteo? Que él desde pequeño fue enseñado por su madre y por su abuela. Nosotros necesitamos adquirir sabiduría. Sabiduría adquiere sabiduría en el Señor. Entonces dice aquí, la luz del Señor va a penetrar mi espíritu y va a poner al descubierto cada intención oculta que hay adentro de mí. Y cuando pone cada intención oculta que hay en mí, me hace cada día ser transformada. Entonces, donde empezamos, ahí que dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Está en Proverbios 6, porque le estaba leyendo en Proverbios 20. Les voy a leer en otra versión, Proverbios 6 y su versículo 20. En la Nueva Traducción Viviente dice, hijo mío, obedece los mandatos de tu padre y no descuides la instrucción de tu madre. Guarda siempre sus palabras en tu corazón, átalas alrededor de tu cuello. Cuando camines, su consejo te guiará. Cuando duermas, te protegerá. Cuando despiertes, te orientará. Pues su mandato es una lámpara y su instrucción es una luz. Lo que el Padre manda al Hijo va a ser la lámpara. Pero si la lámpara no tiene conexión y no tiene un foco, no puede dar luz. Y entonces la madre es la que conecta. Solo dése cuenta. El mandato del Padre, el mandamiento, es la lámpara. Pero se necesita del foco y de esa conexión a la electricidad que es Cristo Jesús. O sea que tu mujer necesitas estar conectada al enchufle y ese enchufle poder tener la electricidad que va a correr para que esa lámpara pueda alumbrar. Y esa luz es tu enseñanza, es tu instrucción para con tu hijo. Tú eres la que educa a tu hijo. Nosotras las mujeres somos las que educamos a nuestros hijos y en nuestra educación debemos de inculcar el respeto al padre, pero el padre tiene que ser el sacerdote, el ejemplo para toda la familia. Pero ves que qué tan importante es la madre en la relación de la formación de los hijos. Dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Tenemos el ejemplo de Moisés. Moisés a los 3 meses dice que fue puesto en una cesta, pero vivió 3 meses con sus padres y sé que aún la madre fue llevada para que cuidara a Moisés allá en el palacio. Pero ¿qué nos dice esto? Que Moisés, a pesar de que vivió en el lujo, en la educación, en un palacio, nunca se olvidó de dónde él venía. Y en un momento cuando él creció, él decidió regresar a su pueblo, quizás de manera equivocada, porque había sido instruido en toda sabiduría y en toda palabra del palacio, pero necesitaba aprender a caminar con Dios. Entonces, tu mujer necesitas ser enseñada ahora a caminar en Dios para poder traer a libertad a tus hijos. Entonces, Moisés no se olvidó de las raíces, de donde él venía, de lo que había sido enseñado por su madre. Él no se le olvidó. Él regresó. Y dice Hebreos, ahí la palabra de Dios nos indica de que Moisés caminó como viendo al invisible. Y podemos ir un poquito allí a Hebreos 11 y poder ver en su
versículo 23 que dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con su pueblo, con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Moisés en un momento decidió volver a su pueblo y dejar todos los lujos, dejar todos los deleites temporales, porque en todo eso se movía el pecado. Pero Moisés recordaba quizás las enseñanzas de su madre y dice, dejar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Esa madre le enseñó y le instruyó a Moisés dónde estaba el galardón, dónde debía de poner su mirada. Y dice luego, por la fe, dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Hemos nosotros instruido a nuestros hijos de esa manera? Y si no lo hemos instruido, hoy tenemos tiempo de recapacitar y reconstruirnos primeramente nosotras como madres para poder darle la instrucción completa. Aún nuestros hijos sean grandes, pero si en su niñez iban a la iglesia y conocieron la palabra, no temas, mujer, porque tu hijo regresará a su tiempo, porque la palabra de Dios es verdad. Moisés regresó y dice que dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 veces. Mujer, no pierdas la fe. Si antes no conocías la palabra, decide hoy conocer esa verdad. Porque dice que esa enseñanza que tú le des a tu hijo le va a ayudar en esto. Recuerda, mujer. Y dice Proverbios 6, 22, dice, te guiarán. ¿Guiarán a quién? A nuestros hijos. Cuando caminen, cuando duerman, los va a guardar, la palabra los va a guardar. Hablarán con ellos cuando despierten, los guiará cuando despierten. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que van a instruirlos a ellos. Estoy hablando de ti para con ellos, porque la palabra nos habla a nosotros. Si la leemos en el sentido para nosotros, Dios nos habla de que debemos hacer esto hoy para poder transmitir no solamente a nuestros hijos, sino a nuestras generaciones la bondad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, y que Dios es amor, y que en Dios no hay despropósito alguno, sino que todo tiene un propósito en Él. Aún en los momentos difíciles, instruir a nuestros hijos que deben de alabar a Dios, que deben de glorificar a Dios, porque en todo hay un propósito, en todo hay un plan de Dios para poder llevarnos a esa vida eterna. Cierra tus ojos allí. Querido Padre Dios, gracias por esta instrucción que nos has dado. Te pedimos, Señor, que nosotros podamos ser ejemplo para nuestros hijos, nietos, bisnietos, Señor, que podamos portar tu sabiduría. No importa, mi Dios, si ya muy tarde venimos a tus pies. Tú te encargas de todo eso, Señor. Tú eres el encargado de cumplir tu verdad, porque tu palabra dice que aunque yo sea infiel o haya sido infiel, tú sigues siendo fiel.
porque tú no puedes negarte, Señor, a tu verdad, a lo que está escrito aquí. Si tú dices, Señor, que yo te amo, que yo hoy que te amo, hoy que yo decido guardar tus mandamientos, mis generaciones serán benditas hasta 1000 generaciones. Eso va a ser un cumplimiento, Señor, porque tu palabra lo dice y tus promesas son el sí, el amén. Padre, coloco a cada madre en tus manos, me coloco yo como madre, pero coloco también a cada hijo, coloco a cada nieto, Señor, para que tú puedas, Señor, tener misericordia de ellos. Y si ellos no están en tus caminos, Señor, tú puedas tocar y ministrar sus corazones y traerlos al camino de la verdad y la vida. Pero mientras tanto, obra en nosotras, Padre. Obra como madres para que seamos ahora el ejemplo, seamos ahora la luz para ellos. Que ya no seamos la oscuridad, sino seamos la luz que alumbra esa lámpara, Señor, del mandato. Gracias te doy, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te alabo, Señor, por siempre, por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga, me las bendiga. Y sé que la palabra habla tanto al varón como habla tanto a la mujer. Dios no hace acepción de nada. Él habla a nuestro corazón y nos manda a que nos instruyamos en su camino para que nuestra descendencia también sea instruida en el camino de Él. Dios te bendiga, varón. Dios te bendiga, varona. Que el Señor añada sabiduría a tu vida y también a la mía y a la vida de nuestros hijos, y nuestras generaciones puedan conocer a ese Rey de Gloria. Amén.